¿Dónde está la sensibilidad básica en esta historia? Y voy a contar esta historia y por favor escúchenla bien para que ustedes me entiendan. Hoy sale en el periódico El Nuevo Día una historia que yo hubiera pensado que esta historia debería ser algo que no debería ni estar pasando porque ya hubiéramos revertido este asunto. Me explico ahora en detalle para que usted sepa de lo que estoy hablando y a la misma vez se entristezca conmigo. El Banco de Desarrollo Económico era el banco que usaban los puertorriqueños de empresas pequeñas, las personas de recursos moderados que querían tener acceso a capital para poder conseguir hacer su pequeña empresa, su pequeño negocio. Y el Banco de Desarrollo Económico se suponía que iba a ser este banco que iba a ayudar a las pequeñas empresas a obtener préstamos en términos más favorables o razonables. Y ese banco, la teoría era que se había creado para ayudar a empresas que de Estados Unidos venían a Puerto Rico o locales para poder montar pequeños negocios, pequeñas industrias. Y así se fueron creando pequeños negocios de hospedería, pequeños negocios en zonas deprimidas económicamente, eh, eh, paradores, restaurantes, que sabían que había unos términos más favorables porque era un banco que se hacía para fomentar el crecimiento económico, el desarrollo económico y sobre todo para darle empleo a las personas en zonas deprimidas en Puerto Rico. Y por ejemplo, se creaban unos hoteles en Yabucoa, donde básicamente la zona más pobre de Puerto Rico, el sureste de Puerto Rico. Y en esa zona pues se creaban estos hoteles como en Patillas, Yabucoa, etcétera. Y allí pues se hacía una operación donde se daba trabajo a personas y ese banco era flexible a la hora de recibir los términos de vuelta. ¿Cuál es la flexibilidad? Pues sencillo, pues no es que tú no vas a pagar, tú tienes que pagar de vuelta. Pero sabemos que hay una temporada baja en el turismo, así que estos meses no me pagues, me los pagas dentro de X meses. Pagas los intereses nada más, el principal lo pagas dentro de unos meses cuando llegue la temporada más alta y así el banco permitía que negocios pequeños pudieran prosperar en Puerto Rico y se hiciera una operación como la Mallorquina en Viejo San Juan y demás. Pues bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, por un caso de corrupción que sabemos la gente que estuvo vinculada, el Banco de Desarrollo Económico cogió los préstamos y los vendió en lo que llaman un pool de préstamos que hacen para reempaquetarlos y venderlos. Porque se iba a cerrar el Banco de Desarrollo Económico. Se iba a cerrar, se había tomado esa decisión. Y se nombró un tal Luis Burdiel. Y Luis Burdiel cogió y vendió los préstamos a precios de pescado bombao para fines de eventualmente cerrar el banco. Eso provocó que comprara unos fondos buitres los bancos, debo decir, los préstamos del banco. Y que antes, si tú puedes, en vez de pagar ahora, me pagas el mes que viene porque sabemos que está la temporada baja, o me pagas dentro de 2 meses, o me abonas los intereses, pero no el principal, etcétera. Esos términos favorables ya no estaban disponibles. Y eso provocó que ciertos negocios empezaran a tener problemas. Ciertos negocios empezaron a ofrecerle a esos fondos buitres que compraron ese préstamo, mira, yo te compro el préstamo a ti. Préstamo que compraron a 80 y 90% de descuento. Es decir, yo le debía al banco 1 millón, este fondo buitre se lo compraba como compró un pool grande, se lo daban como cuando Costco compra un montón o Sam's, que lo vende más barato, pues igualito. Yo voy a comprar un montón, así que dame un 90% de descuento, un 80% de descuento. Y gente, eso es totalmente legal. No estoy diciendo aquí que hay nada ilegal. La corrupción fue de quienes vendieron la cartera, que fue preso uno de ellos. Y esa transacción llevó a la ruina a muchos empresarios puertorriqueños y muchos pequeños negocios y a entidades sin fines de lucro que dependían del Banco de Desarrollo Económico, como Hogar Ruth, que le da una casa protegida a mujeres víctimas de violencia que cogieron una línea de crédito con el Banco de Desarrollo Económico como era favorable. Recuerden que esto pasa mucho, los fondos federales, que mucha gente no sabe esto, y yo sé que tú lo sabes porque lo has trabajado. Los fondos federales
muchas veces las propuestas federales tardan en pagar meses. So, ¿qué tú haces? Tú buscas una línea de crédito, pagas adelante, pagas nómina, pagas los empleados, pagas los servicios, pagas lo que tengas que pagar. Y después de eso, cuando te lleguen los fondos federales, saldas la línea de crédito. Y así funcionan gran parte de las instituciones sin fines de lucro de propuestas federales en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Así funciona en todos sitios. Pues, ¿qué pasa? Que estas entidades cogían este banco, que era un banco más favorable, que era un banco más amigable para la hora de hacer este tipo de acuerdos, más flexible, y de repente el fondo buitre que lo compró dijo, me pagas los 100,000 pesos ahora. No, pero es que yo no tengo 100,000 pesos. Pues me pagas ahora o te ejecuto. Y así empezaron a cerrar negocios tras negocios tras negocios. Al día de hoy, Pedro, yo no sé si es que hemos nosotros decidido como país que vamos a depender completamente de fondos federales y no nos importa nada. Pienso a veces que es eso. Como que se chave la empresa privada, que se chave los negocios, porque es un gobierno que alega ser de derecha y capitalista y republicano, por eso es de embuste. Aquí es un gobierno totalmente mamón de los fondos federales. Aquí estamos con la ubre, la vaca y la boca abierta y mientras más se abre, mejor. Nos encanta la dependencia de fondos federales. Y después nos quejamos cuando hay un tipo como Donald Trump que dice, esto voy a cerrar la pluma, pero es que no los hemos ganado. ¿Qué pasa? Que viene el gobierno local que le encanta chupar de ese seno repleto de fondos federales y lo que hace es que no hace absolutamente nada cuando se sabe ya al día de hoy que fue una transacción corrupta. Que los abogados del fondo buitre y de los fondos de inversión y cobertura que compraron eso lo hicieron para ganarte unas ganancias brutales y esos fondos tienen gente bien poderosa de abogados en Puerto Rico, cabilderos, exsecretarios de la gobernación, etcétera, etcétera. Chévere. Pero ¿qué es lo mejor para el interés público? Que se cierren los hoteles y paradores de Yabucoa y Patillas como están cerrados hoy, abandonados, eliminando los empleos, o que sigan operando y que paguen el préstamo porque esta gente pagaba el préstamo, simplemente lo pagaba de una forma más flexible. Que cierre la Mallorquina. Esa es la solución. O sea, eso es mejor para Puerto Rico. Entonces tú ves que la secretaria, la jefa de turismo en Puerto Rico, no hace nada. No hace nada. O sea, aquí la legislatura no hace nada. La legislatura está peleando con Francisco Domenech, pero no hace ni una vista por las plantas de Genera, ni una vista por el problema de Luma. No existe, pero están peleándose ahí por un nombramiento, haciéndonos a todos, mira el nombramiento, mira la pelea interna que hay. Pero los problemas básicos del país no se tocan ni se resuelven. Hoy tenemos empresas cerradas, empleados desempleados que trabajaban en esos paradores, hoteles y restaurantes y casas sin fines de lucro que están literalmente en inopia. No se sabe qué va a pasar con ellos. Finalmente llega el pleito al tribunal, llega el pleito y finalmente pues se hace hoy en el Nuevo Día una historia a quien debo darle a Marian Díaz un crédito porque nadie más, modestia aparte que nosotros y ella, le ha dado seguimiento a esta historia y yo no entiendo por qué, a menos que es que estamos, ya el país decidió que somos un mantengo federal y no hay más nada. 5 años después de que el BDE demandara a un contratista y a las firmas de inversionistas que compraron la mayoría de sus préstamos, la semana próxima va a empezar la primera vista de conferencia de antelación al juicio en lo que se vería la transacción. O sea, pueblo de Puerto Rico, 5 años después de que el Banco de Desarrollo Económico dijera esa transacción debemos echarla para atrás. Eso que se hizo destruyó estos pequeños negocios. 5 años después es que va a haber una vista de antelación a juicio. Muestra cómo la judicatura tampoco tiene ninguna premura, ninguna prisa aquí por algo que tiene un altísimo interés público, que son los pequeños y medianos negocios puertorriqueños que le crean los empleos y trabajos a las casas, a las zonas más marginadas del país, porque parte del trabajo del Banco de Desarrollo Económico era darle préstamos a estas firmas pequeñas que se ubican en lugares remotos, en lugares deprimidos económicamente. Pedro, ¿cómo? O sea, yo no sé si es que me voy a volver loco, qué sé yo, pero ¿cómo es que tenemos un país con esta pasividad, con esta parsimonia? La gobernadora y el gobernador Pierluisi no hicieron nada sobre este tema, nada. La legislatura hizo unas vistas en cuatrienio pasado por encimita y más nada.
Fue alguien preso, cerraron negocios, entidades sin fines de lucro en precario que dan servicios básicos. Pero vamos a seguir hablando del nombramiento de Ferrayuli. Vamos a seguir peleándonos. O sea, no puedo bregar. 5 años después, la judicatura ahora es que va a empezar a hacer la vista contra a juicio. O sea, mientras negocios quiebran, cierran, empleos se pierden, industrias, pues. Yo creo que ahí el gobierno peca de hipócrita porque las personas más afectadas han sido empresarios puertorriqueños. Y aquí le encanta al gobierno predicar que el empresariado y el empresarismo y los negocios locales y la economía local, y ese no es, o sea, ese es el mejor ejemplo de economías locales específicas que sirven a pueblos, como tú bien dices, como Yabucoa, Patillas, el Viejo San Juan, etcétera. ¿Qué sucede con eso? Hay un desplazamiento. Primero, no le diste a esa persona la posibilidad de comprar su deuda en los mismos términos que se la vendiste a un tercero. Segundo, lo que haces es poner esa propiedad que básicamente le embargaste, le sacaste de las manos a su propietario, a apostadores que probablemente quieran dar más dinero por esos negocios porque se trata de negocios bien localizados y es un desplazamiento del empresariado local porque el que va a venir ahí a lo mejor lo compra para ponerlo en la planilla y decir que es una inversión en Puerto Rico porque sabemos que con la ley 60 la gente compra negocios para decir que estoy invirtiendo en Puerto Rico y no los tiene que operar. Yo conozco casos donde lo compraron y nominalmente son los dueños de un negocio, pero tú vas allí y el negocio está cerrado. Entonces, es como, ¿verdad? Lo que le pasó a Hay que Hawái. están trabajando remotos. Ah, sí, claro. Pero yo a veces creo que ha habido una regresión en Puerto Rico en cuanto a lo del gobierno. Nosotros tenemos un Capitolio lleno de personas que ostentan títulos, devengan salarios, pero no tienen la más mínima idea o el mínimo deseo de gobernar. O sea, están instalados allí. Lo de ellos es el chisme, ¿verdad? Porque caerle a sale, estamos a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana en los medios, porque esto es una comidilla, es una novela, este es el reality show, pero no tienen la mínima idea de cómo gobernar y mientras eso sucede, el tiempo pasa. Tú lo dijiste sobre el cuatrenio anterior, todas las oportunidades perdidas que tuvo la legislatura de utilizar el poder que tiene para llevar a cabo vistas públicas y exigir respuestas, pero no sucede. En el Senado hay una actitud de verdad, de agresividad y de supuesto, ¿verdad?, talante de buena gobernanza, pero la Cámara de Representantes es un cero a la izquierda. No existe. O sea, la Cámara de Representantes existe nominalmente. Cobran, tienen staff, carro y cosas, pero la Cámara de Representantes es prácticamente honoraria. Y uno esperaría que algo como esto haga que el legislador de Yabucoa, por ejemplo, pues esté. ¿Dónde vamos a meternos aquí para? Y el Y el alcalde. alcalde. O sea, uno esperaría que la presión sobre la legislatura de hagan algo sobre esto, meterle presión a la gobernadora, meterle presión a la Junta, pon esto en el presupuesto, pon esto como parte de las. Pues, pero nada de eso ocurrió. O sea, literalmente nada de eso ocurrió. O sea, estas transacciones de vender a precio de pescado bombado esta cartera de préstamos. Esto ocurrió después de Huracán María y yo entiendo que en ese momento el país estaba atolondrado. Puerto Rico tuvo un año para levantarse de ese golpe. La verdad es que Huracán María destruyó este país y la destrucción fue dramática. Y mami estuvo sin luz 48, casi 50 semanas aproximadamente y papi también. Yo entiendo perfectamente que en ese momento, pues, aquella transacción ocurrió y pues ni modo, hay que buscar la forma ahora de revertirla. Pero que no haya ninguna presión sobre nadie ante la quiebra, el cierre de los paradores de Santa Lucía, los únicos all inclusive que habían en la zona este de Puerto Rico, por no decir los únicos en Puerto Rico, que todo el mundo sabe que ahí es donde iba la clase media trabajadora puertorriqueña y los familiares de los puertorriqueños de clase media baja que venían aquí porque son paradores de bajo costo, donde la cerveza, allí imagínate, la cerveza media está a 3 pesos. ¿En qué hotel tú vas y consigues una cerveza a 3 pesos? O sea, en ningún sitio, eso no existe. O sea, entonces tú tenías
tú ibas allí y la empanadilla a unos 50, 2 pesos, ¿me entiendes? O sea, es un flow de lugar de bajos recursos para la gente, pero que creaba 40 y tantos empleos, casi 50 empleos. Y tú ves cero movimiento del legislador de distrito, cero movimiento de la senadora de distrito, cero movimiento, o sea, no existen. Y cero movimiento de la judicatura, la rama judicial, que 5 años después es que empieza a ver si vemos el caso. Eso está de locos. O sea, Sí, ya el daño está hecho. claro, ya un montón de negocios simplemente dejaron de operar a nivel de, tú vas a poner tu capital privado otra vez en riesgo para que pues tendría que ser un préstamo nuevo. Además que arreglar lo que está dañado es mucho peor. Reconstruir es mucho más difícil que construir. Reconstruir implica demoler, disponer y reconstruir, muchachos. Eso es complicadísimo. Todo lo que eso implica. Entonces tú ves, pero de nuevo, a mí lo que me impresiona, Pedro, es el grado de la pasividad con la que se permite. O sea, aquí tenemos suerte, porque es la verdad. Es como, yo digo, los tiroteos de Estados Unidos. Ya se ha normalizado tanto los mass shootings que es como que, pues, Hay thoughts un and tiroteo en prayers, una escuela, en una thoughts universidad. and Ups. prayers, thoughts and prayers, ya. Porque, pues, no hay más nada que podamos hacer. Thoughts and prayers, ¿sabes? Y de nuevo, es una filosofía de gobierno. La empresa privada no importa, cierra la empresa, cierra el negocio, quiébralo, da igual, aquí lo que importa es cuántos fondos federales voy a conseguir. Ese es el flow, esa es la filosofía. Y yo no sé qué país se puede sostener así. O sea, ¿qué jurisdicción puede sostenerse pensando en que el gobierno federal viene a rescatar en la era de Donald Trump? No, el gobierno federal está siendo desmantelado por Donald Trump. Ese es el problema, que aquí no nos hemos enterado, o si nos enteramos estamos completamente enajenados, porque en efecto, las decisiones que se han tomado en el gobierno federal sobre un montón de cosas que tienen que ver con el interés público, la ciencia, la salud pública, la vivienda, la transportación, la educación, van a tener un impacto ya, lo tienen ya. Yo conozco gente que ha sido despedida, contratos cancelados, programas que ya no tienen financiamiento, en una isla que ya de por sí estaba pillada, en educación, en vivienda y en salud. Pero no hay un reconocimiento en el discurso público de los gobernantes nuestros. Hay que bregar con esto, hay que encontrar nuevas formas de financiar estos programas. El colapso será el destino inevitable porque de lo contrario no hay un reconocimiento, como tú dices. Al contrario, hay como un morbo, un deseo de redirigir la atención pública hacia el morbo de mi vida íntima, mientras en la legislatura lo que vemos es una especie de Casa de los Famosos versión no te voy a llevar a votación, pero te voy a hacer sufrir. No, entonces tú ves como, por ejemplo, Proyecto Dignidad, un partido supuestamente conservador religioso, pero que no quiere que le digan religioso, pero que quieren todas las causas básicas Del del conservadurismo. Le conservadurismo interesan los cuerpos, las camas, y los cuartos. supuestamente que ellos no, que ellos libre empresa Ajá. ¿y dónde está? O sea, ¿dónde están las vistas de esto? O sea, ¿dónde está la presión del proyecto de dignidad con este tema? Y digo ese ejemplo por, ¿verdad? Senador Rodríguez Bebe, la representante de Lisiburgo, ¿dónde? O sea, aquí estamos hablando de empresas puertorriqueñas, de empresas pequeñas que se supone que fueran, y yo, de hecho, si yo fuera Juan Dalmau, yo hago una conferencia de prensa allí frente al Hotel Vacío. Esta es la obra de Jennifer González. Aquí está la obra de Jennifer González. Mírenla aquí. Pues, empresas puertorriqueñas cerradas gracias a los fondos buitres que ella y sus cercanos, porque para acabar de echar el cabildero de ellos, él fue uno de sus directores más cercanos, esta es la obra de Jennifer González, como la empresa puertorriqueña está deprimida, pero ni para eso hay creatividad tampoco, porque también esa es otra. La izquierda espera muchas veces que le caiga encima en la falda la victoria. O sea, mano, ahí en Patillas, y en Viejo San Juan están allí vacíos, totalmente desolados. No hay, pues esta es la obra, esta es la gran obra de gente que lo que viene aquí es para depender del gobierno federal, de que el gobierno federal nos rescate. En la era de Donald Trump, nosotros estamos dependiendo de que, o sea, de nuevo,
Y hay 78 legisladores normalmente, este cuatrenio y más, porque hubo ley de minoría. Tenemos 82 legisladores. 81, 82 legisladores. Y no hay alguien puesto para decir, mira, ¿esto qué pasó? ¿Y por qué la rama judicial? Vamos a entrar en la rama judicial y preguntarle por qué estos casos están al tanto. O sea, ¿dónde están las vistas públicas para legislar? Para nada. Estamos en el jangueo. Es un empleo más. Eso. Bien remunerado. Bien remunerado. Para eso que se vayan a cortar el ticket en el cine. Tú sabes que ese es el trabajo que yo quiero cuando llegue a viejo, ¿verdad? Pues ir a Disney o al cine y si todavía hay maquinitas de esas, pues ¡pip! Y coger el papelito y el tiro por la mitad de la taquilla. Porque es que es la única cosa donde uno no tiene que pensar en nada. Literalmente es un castillos en el aire. Por eso es que te decía hace un momento que yo le tengo miedo a un evento que sacuda ese castillo, porque no hay estructura que lo sostenga, se va a caer. Y lo sabemos bien adentro. Yo pienso que los puertorriqueños con este tema de la electricidad, los puertorriqueños y las puertorriqueñas saben que nadie va a venir a rescatarnos. O sea, ya queda claro, se va la luz, se afecta la vida, se pasan todas estas cosas y prendemos la tele para que nos digan que todo está bien porque tenemos diésel, paneles y baterías, pero eso es una realidad que aplica solamente a una fracción de la población de Puerto Rico. Así que de momento va a soplar una ventolera y vamos a ver cuántas pelotas va a tener que fildear la espalda a la gobernadora. Veremos. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.